Buen día. Estamos en un día histórico. Se cumplen 200 años de la invasión haitiana a esta parte de la isla que estaba abandonada. Es lo que se conoce en la historia, ustedes lo han oído, como la España boba. La España boba porque el Imperio Español no se estaba ocupando, ya había saqueado bastante, había matado bastante, no se estaba ocupando de lo que pasaba en esta parte de la isla. Llamada la isla española, también fue llamada la Île-de-France, ¿verdad? Entonces, un día como hoy, pasó hacia esta zona, llamémosle así porque no existía la República Dominicana, que fue un hecho de 1865, bajo la luz protectora, bajo el brazo ejecutor, bajo el cerebro privilegiado del padre de la patria, general Gregorio Luperón. Entonces hace dos siglos, 200 años, 9 de febrero de 1821. Ya antes, el hombre de un día como hoy, hace 200 años, había preparado un documento, que fue un documento del 1 de diciembre de 1921. Yo estoy hablando de uno de los hombres más ilustres que ha parido esta parte de la isla, esto que fue la República Dominicana. José Antonio Núñez de Cáceres proclamó lo que se conoce en la historia como la independencia efímera, por el poco tiempo que duró, porque no podía ser de otra manera, ¿verdad? Ante la agresión, el dominio, el imperialismo, vamos a llamarle así, de las fuerzas haitianas, que tenían no solo gobernantes y ciertas instituciones, sino sobre todo tenían un ejército. Entonces, hace 200 años, Jean-Pierre Boyer, el general, si usted quiere digan Boyer, Jean-Pierre Boyer, el general Boyer penetró con sus tropas a esta zona y ahí comenzaron 22 años del dominio haitiano, 22 años de saqueo, de crímenes, como la masacre de Moca y otros hechos monstruosos, porque vinieron a ocupar esta parte para tener un control total de la isla, otrora española, otrora Sandomán. Entonces, esto duró 22 años, ¿verdad? A partir de un día como hoy, de 1922. Tengo ahora un lapsus. 9 de febrero de 1821, esos son 200 años, 2 siglos de ocupación haitiana, de una acción verdaderamente criminal. Al llegar, lo primero que hizo Boyer fue eliminar gente que vivía de este lado por considerar que en realidad eran españoles. Algunos le llamaban criollos, a otros le llamaban los blanquitos, a otros le llamaban los españolitos de ese lado, etcétera, etcétera. Entonces, Boyer hizo lo que le dio la gana en un país que no existía, pero sí existía la tierra,
si existían los beneficios que fueron saqueados, que habían sido saqueados por los imperios. El imperio español, el imperio inglés, el imperio francés, el imperio portugués y hasta algo del imperio japonés, ¿verdad? Y así lo dice en su gran libro, Gavin Menzies, en su libro 1421, que es el año en que a esta zona llegan los japoneses, porque llegaron primero que el bandido de Cristóbal Colón y su tropa de criminales, y también de sacerdotes dominicos que apoyaron todos esos crímenes, y que incluso algunos llegaron a decir que los habitantes de este lugar eran animales, o sea, que no tenían alma. Usted no estaba matando a un ser humano. Naturalmente, después los dominicos rectificaron, los dominicos se reivindicaron, e hicieron un trabajo tremendo en beneficio de los nativos y de los negros que fueron traídos como esclavos desde el centro africano, específicamente de los Minas. Esa zona de aquí se llama Minas, pero en realidad se trata de esos negros que vinieron esclavizados a trabajar aquí, a trabajar no, a ser explotados de la zona central de África llamada Minas, ¿verdad? Que Brasil también adoptó algo de sus negros maltratados y le puso a una zona Minas Gerais. Pero bueno, eso es otra cosa. El caso es que lo más importante son, primero, la independencia efímera de Núñez de Cáceres, el primer dominicano que no ha sido debidamente recordado en este país, que no se le rinde homenaje a Núñez de Cáceres, una figura eminente, político brillante, intelectual, políglota que dominaba 5 idiomas, ¿verdad? Sociólogo, historiador, jurista, que cuando se fue de aquí perseguido, triunfó en otros países, como Puerto Rico, como Venezuela, como Argentina, un talento extraordinario. En uno de esos países, en Colombia, llegó incluso a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Ese era el hombre que, repito, declaró hace 200 años la independencia efímera, ¿no? O sea, es el primer dominicano. No se le recuerda, repito, no se hacen homenajes, no se le dice a la juventud quién fue él. Balaguer le rindió homenaje, hay que decirlo. Miren, ese primer cosa que está ahí, ¿cómo se llama? Que los carros van por debajo, ¿cómo es que se les llama? ¿Cómo es que se les llama? ¿Cómo? El túnel. ¿Cómo? El túnel, perdón. Gracias, Edwin. El túnel, el primer túnel de la República Dominicana lo hizo Balaguer. Ese túnel que baja, por ejemplo, la Núñez de Cáceres y va al Malecón. Es pequeño, pero tiene un simbolismo tremendo. Tiene en la historia su sitio del primer túnel dominicano. Entonces Balaguer, consciente de la obra extraordinaria del patriota José Antonio Núñez de Cáceres, le puso a ese túnel Núñez de Cáceres, igual que a la avenida. Pero después los historiadores, los periodistas, en fin, la gente, el dominicano, no sabe quién fue Núñez de Cáceres y qué hizo Núñez de Cáceres, porque ni en las escuelas ni en las universidades realmente, efectivamente, ampliamente se detallan los logros y el pensamiento de este primer dominicano. De manera que, repito, 200 años de la independencia efímera, pero también 200 años de la invasión de Haití a República Dominicana, que fue en
1822. Y ustedes saben todo lo que tuvo que hacer la gente de este lado para finalmente sacar de aquí a los haitianos, sacar después de aquí a los españoles y tener una independencia ya no efímera, sino permanente. Esa que tú tienes hoy, joven, se debe en principio a un hombre llamado José Antonio Núñez de Cáceres. Eso es algo sumamente importante. Después vinieron las grandes luchas contra los haitianos. Era permanentemente que los dominicanos estaban combatiendo a la gente de Boyé. Inclusive, después viene, en 1844, la separación de Haití. No es la independencia, porque ya he analizado por qué no podía ser independencia. Pero ahí la idea de Juan Pablo Duarte fue ejecutada por el jefe de la conspiración, el jefe de la trama, el jefe de la idea, el hombre clave en el terreno de los acontecimientos. Ese hombre extraordinario es también relegado, ignorado, Francisco del Rosario Sánchez, que junto al general Ramón Matías Mella, el 27 de febrero de 1844, proclamaron la separación de Haití, primer paso para la creación de la República en 1865. Y entonces, después vino la traición de Santana, al que Balaguer llevó al Panteón Nacional, ¿verdad? Ahí junto a los héroes y heroínas, llevó al traidor, que en 1861 vendió la patria. Entonces vino la lucha, aquella que empezó el 16 de agosto de 1861, encabezado por la espada triunfadora del general Gregorio Luperón, el más joven de los generales dominicanos. Y de ahí siguió la lucha contra los haitianos, derrotados, y después contra el Imperio Español, derrotado, repito, en 1865, y ya la creación definitiva. Qué lástima que no estuviera ahí Núñez de Cáceres, ya no la separación del 44, la de Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, con las ideas que antes había expuesto Duarte, que ese día no estaba aquí. Regresaría el 15 de marzo, o sea, al mes siguiente. Pero bueno, esto es muy importante. A mí se me había olvidado. Y Felipe Romero Sánchez, descendiente directo del patricio Francisco de Rosario Sánchez y la patricia María Trinidad Sánchez, me recordó eso. Yo lo dije ayer y lo repito hoy. No se puede ser mezquino, no se puede ser mentiroso. Hay que ser sincero. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. En este caso, al doctor Romero Sánchez, por haberme recordado estos 200 años de la independencia efímera del gran Núñez de Cáceres, y también los 200 años de la intervención militar haitiana dirigida por el general Jean-Pierre Boyer. Bueno, el resto ustedes lo conocen. Bien. Paso ahora al plano local. La honorable vicepresidenta de la República, doctora Raquel Peña, me complació. Bueno, no, yo soy un hombre humilde, sencillo. Hizo algo que yo sugerí, y en una reunión del Gabinete de Salud, ella tuvo la gentileza, la amabilidad, ¿verdad?,
de citarme, porque yo señalé a propósito de esto, de la vacuna a los niños de 5 a 11 años, que primero, algo que yo he sugerido siempre, consulten con el pediatra. El pediatra es el que sabe qué resiste su niño, qué necesita su niño, qué hacer con su niño. Que hicieran esa consulta, porque el Ministerio de Salud Pública, que está activo, que está trabajando, anunció que a partir del lunes 1.300.000 niños en proceso serán vacunados. Esto es la vacuna contra el virus, pero ahora a nivel de los niños. Entonces yo dije primero, consulte con el pediatra, a ver si el pediatra le da el visto bueno. Y también un llamado a los padres que probablemente muchos de ellos ni siquiera se han puesto una sola dosis. Entonces, llevarle conciencia. Ustedes no se la han puesto, a ustedes les importa no morirse, no matar a otros, porque esto se convierte en un asesino, transitando con la muerte, propagando y propalando la muerte al no vacunarse. Entonces habría que ver si llevan a sus niños. Así es que bueno, las vacunas que serán utilizadas para los niños son las vacunas chinas. Los chinos han hecho un nuevo experimento, que ha demostrado que no le hace daño a los niños, que por el contrario los protege hasta con una sola dosis. Pero repito, eso tiene aquí que consultarse con los pediatras, con la Asociación Dominicana de Pediatría, ¿verdad? Y con los padres y madres de esos niños. Vamos a aclarar eso, vamos a poner eso en orden. Miren, me envía una carta de San Cristóbal, donde profesores, intelectuales, catedráticos universitarios, profesores de las diferentes manifestaciones de la educación, artistas, deportistas en sentido general, el pueblo pidiendo recursos para construir un play para jugar béisbol, los niños y los jovencitos. Oye, si en este país hay que hacer tantas cosas para que se construya un play para practicar el deporte rey, el que le ha dado 4 miembros a Cooperstown, 4 miembros al Salón de la Fama y otros que también deben estar ahí, y que a partir del héroe nacional Osvaldo Eloy Virgil, mi querido amigo, que esa provincia, esto lo estoy diciendo hace 20 años, esa provincia debe llamarse Osvaldo Virgil, no Montecristi. Eso no quiere decir nada, eso no es un reconocimiento al Hijo del Señor. El monte de Cristo, bueno, pero a diario, por horas, por minutos, por segundos, le rendimos reconocimiento a Jesús. Entonces, Montecristi, no, reconocimiento al que está vivo, reconocimiento al que ha puesto a sonar en la patria a nivel mundial, Osvaldo Virgil. Pero bueno, lo que quiero decir es que es absurdo que en un país donde el béisbol es llamado el deporte rey, donde el béisbol ha producido 180 jugadores de grandes ligas, ningún país tiene eso. Naturalmente, siempre queda fuera Estados Unidos, que es el centro, que es la cuna de todas esas cosas. Entonces, un país, el país de Juan Marichal, el país de los hermanos Rojas Salou, el país de Rojas Beltré, el país de Ricardo Carti, el país de Josh Bell, el país de los Javier, el país de Speedy González, el país de Pedro Borbón,
el país de Mario Melvin Soto. Voy a parar ahí porque voy a omitir mucha gente. Ese país, ¿verdad?, tiene una lucha de años para que se haga un play en San Cristóbal. Un play relativamente pequeño, de no gran inversión. ¿Por qué? Para que jueguen los niños. No es para un juego de exhibición de Cooperstown. Coño, y no se lleva a cabo. ¿Dónde está el Ministerio de Deportes? ¿Existe o no existe? ¿Por qué no le construye un play a la juventud de San Cristóbal? San Cristóbal, que está allí, ahí, vecina de la capital, o parte ya de la capital, que la divide un puentecito. De manera que me uno a esta petición y señalo que resulta increíble, ¿verdad? Increíble que en este país los niños y los jóvenes estén luchando y hasta protestando porque no hay un play, porque falta un play. Eso es absurdo, eso es abusivo, eso es una cosa que no tiene sentido. ¿Cómo es posible? De manera que el Ministerio de Deportes, que es tan inactivo, que ni siquiera suena, que usted no sabe, no lo sé yo, quién es el ministro de Deportes de este país. ¿Cómo es posible que ese ministerio no coordine con otros organismos para construirle un playcito ahí en San Cristóbal, para que los niños y los mayorcitos, en vez de estar en la droga, en el alcoholismo, en el atraco, preparando vagabunderías, estén ahí jugando béisbol, siguiendo la ruta trazada por los primeros que jugaron béisbol a finales del siglo XIX, en los ingenios que tenían los Yankees, y además siguiendo la línea trazada por tantas figuras ilustres como Osvaldo Virgil, provincia Osvaldo Virgil. Pero bueno, mire, hablando de cartas, yo tengo aquí una carta, quizá un poquito larga, pero yo la voy a leer porque se trata de una persona que está en desgracia. Entonces esto es delicado. Señor Álvaro Arbelo Hijo, sus manos, estimado señor Arbelo, con más de 200 días privado de libertad, doy fe, por ser un preso político, de las vicisitudes y vejámenes que se viven en las cárceles de mi país. Desde el momento que asumí el compromiso como Procurador General de la República, nos enfrentamos a un sistema penitenciario estancado y de reconocidas carencias, con una inminente necesidad de renovarse y reestructurarse, con cerca de 10 años desde su último recinto penitenciario construido, con un inhumano hacinamiento y déficit de más de 12.000 espacios. Como dominicano al que le duele su país, le pido que se tome el tiempo necesario para revisar este material con detenimiento. No lo veo como una obra, porque él me manda entonces las fotografías a colores de todo, 100 fotografías de todo lo que se iba a hacer, que él iba a hacer. No lo vea como una obra de una gestión particular, sino como el pago de deuda atrasada, de la cual todos nos avergonzamos por las condiciones infrahumanas en las que viven aún muchos de nuestros privados de libertad, no solo por sus condiciones de hacinamiento, sino también por la falta de esperanza de una posible rehabilitación y reinserción social. Esta memoria registra el antes y el después de este proceso, el avance social que trae consigo y los logros alcanzados de cara al proyecto concebido e implantado a partir de 2016. La impronta del plan de humanización, vista en sentido material con estos nuevos recintos penitenciarios
que fueron entregados junto a aquellos que esperan ser puestos en operación, ha de ser conocida, abrazada y replicada generacionalmente por todas las gestiones de gobierno, perfeccionando, continuando y aportando a este proyecto, además enmarcado en una visión de progreso, con reales programas de reinserción a partir de más y mejores oportunidades para los privados de libertad, presentando hoy la resolución de una problemática que por más de 7 décadas había afectado a la sociedad dominicana, promoviendo la protección de derechos, garantizando la reeducación y efectiva reinserción de los internos, todo lo cual se traduce en menores índices de reincidencia y por ende un ataque directo a la criminalidad. Dada mi situación actual, reafirmo que la visión de impulsar una política de transformación a través del plan de humanización del sistema penitenciario era la correcta. Agradeciendo de antemano la atención, etcétera, etcétera. Jean Alain Rodríguez, a lo que le he dado lectura. Y finalizo mi intervención de esta media hora, gracias a Nayib Chaede, el nuevo gran maestro del periodismo dominicano, por citar mi humilde intervención. Un documento de la Junta Central Electoral dice que a la polémica generada en torno a las renuncias suscitadas en el Departamento de Informática de la Junta Central Electoral, la Junta Central Electoral denuncia protagonizada inicialmente por la Fuerza del Pueblo, a la que se sumaron otras organizaciones políticas. Eso no es lo que dice la Junta, eso es lo que dice la Fuerza del Pueblo. Yo creo que ahí hubo un error de redacción del documento. Ahí a la que se le sumaron otras organizaciones políticas, el organismo electoral ha respondido anunciando que para este miércoles, para este miércoles sí, la realización de una audiencia pública en la que se dará a conocer una propuesta de modificación a la reorganización del departamento. O sea, se refiere al departamento de informática. Entonces, esta es una actitud responsable de la Junta, responsable del doctor Román Jaques, el exitoso, valiente, que enfrenta los problemas del organismo, un organismo muy delicado, un organismo que tiene una responsabilidad tremenda. Ahora, este hombre se ha caracterizado siempre, el doctor Román Andrés Jaques Liranzo, por darle el frente a los problemas, y ahora a esta situación le está dando el frente con una reunión, ¿verdad?, de los partidos políticos y de otros que puedan aportar algo para enfrentar esto de las renuncias que se produjeron y todas esas cosas. De manera que felicito a la Junta Central Electoral en la persona del doctor Román Jaques por tomar de nuevo una decisión firme, una decisión responsable, una decisión honesta, ¿verdad? Yo creo que la organización del proceso electoral de 2024 está en buenas manos, porque está en manos de un hombre serio, de un hombre valiente, de un hombre trabajador, de un hombre activo. Y finalmente, pero quiero ahorita hacer un pequeño comentario de esto. La auditoría a Punta Cana, que tanto se ha celebrado, incluso en este programa, ha sido declarada indefinida. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha encontrado la Cámara de Cuentas? ¿O los que tienen a su cargo la auditoría? Que creo que también hay un organismo internacional que de repente dice, no, ya no va. La declaramos indefinida. Esa es una declaración sumamente complicada. Como complicada es, lo he dicho desde el primer día, Punta Catalina,
Punta Catalina, motivo de fricción, motivo de división, ¿verdad? Un clavo en el zapato del país. Por más que se diga, yo creo que en este momento Punta Catalina no es una solución, es un problema. Y como diría don Juan, hasta ahorita, si Dios quiere, dominicanos,